La palabra para hoy, el tema tiene que ver con conocer a Dios, es sumergirse en su realidad. Amén. Gloria a Dios, que el Señor nos ministre. Amén. Aquí en Hechos capítulo 17, el versículo 23 dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y en Él nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hasta aquí, amén. Señor, bendice esta palabra, bendice mi vida, bendice la vida de tu iglesia, de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Que en esta mañana los cielos continúen abiertos en este lugar y que una palabra llegue a la vida, al corazón de mis hermanos, de cada uno de los que estamos acá, penetre, Señor, y traiga esperanza, traiga poder, traiga vida y traiga fe. En el nombre de Jesús, entrego este tiempo en tus manos, declarando victoria sobre cada uno. Recibe en el nombre de Jesús esa victoria que necesita, esa bendición. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, conocer a Dios es sumergirse en su realidad. De esto se va a tratar el tema en esta mañana. Y para eso tomé como base esta palabra. ¿Saben que el apóstol Pablo fue un predicador del Evangelio? Bueno, fue uno de los fundadores de iglesia, muchísimas iglesias, el misionero, el apóstol de la fe. Después de ser un perseguidor de la iglesia, se convirtió en un seguidor de Cristo Jesús. ¡Qué bendición, hermano! Cuando uno se convierte a Cristo, cambia para siempre. Amén. Damos gracias al Señor. Entonces el apóstol Pablo estaba allí en Atenas y dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En el primer versículo está del capítulo 17, eso. En el versículo 16, para los que están con sus Biblias abiertas, ¿verdad? Dice que él se preocupaba porque la ciudad estaba llena de idolatría y entregada a la idolatría. Y había templos por todos lados con imágenes de diferentes tipos de dioses, ¿verdad? Dioses falsos, ¿verdad? Y las imágenes son falsas, ¿verdad? Todo aquel que deposita fe en una imagen está creyendo en algo falso que no tiene vida. La Biblia lo denuncia claramente, ¿verdad? Ustedes conocen eso, ¿verdad? Mucha gente vuelca sus expectativas o su fe en cosas que hechas por el hombre y no tiene ningún poder. Y Pablo estaba preocupado porque él era un predicador de un Dios vivo, de un Dios poderoso. Y allí Pablo, recorriendo la ciudad, se encuentra con una palabra, una escritura en uno de los templos, un templo que estaba vacío, ¿verdad? Pero tenía una escritura que decía: al Dios no conocido, al Dios no conocido. La gente de ese pueblo conocía a muchos dioses falsos, ¿verdad? Que no tenían vida. Y había un Dios que no era conocido para ellos. Y por las dudas también tenían un templo, ¿verdad? Y adoraban en ese templo al Dios no conocido. Pero ellos no conocían, ¿verdad? Eso es lo que quiero destacar un poquito. Al Dios no conocido dice: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, o sea que no conocían a Dios. Hermanos, la palabra conocer tiene que ver con tener información o conocimiento profundo y con experiencia directa sobre algo.
Amén. Eso significa conocer, tener información, ¿verdad? O conocimientos profundos y con experiencia sobre algo o alguien. O sea que conocer a Dios es, primero, tener información. Hay un problema, hermanos, que a veces el creyente solamente tiene información de Dios. Y hay gente por ahí en este mundo que tiene información de Dios. El creyente no solamente tiene que tener información de Dios y conocimiento, ¿verdad? Sino tiene que tener una profunda experiencia directa con Dios. Nosotros, si queremos, hermanos, conocer realmente a Dios, tenemos que tener una experiencia profunda con Dios, algo que realmente podamos experimentar. No que fulano me dijo, no que el pastor me enseñó, no que el maestro me enseñó, sino que yo puedo experimentar. Cuando uno experimenta a Dios, cambia la vida. Amén. Cuando hay una experiencia directa con el Creador, con Dios, hermanos, somos realmente transformados y bendecidos. Pablo experimentó eso, hermanos. Pero mucha gente de este mundo anda adorando dioses falsos porque no conoce al Dios verdadero. No conoce, ¿verdad? Ahora nosotros somos llamados, hermanos, a conocer a Dios. Amén. El creyente tiene que conocer a Dios. Y el conocer a Dios no pasa solo por información y saber de la Biblia, tener información de Dios, sino experimentar, profundizar y tener una experiencia directa con Dios. Eso es lo mejor que hay, hermano. Porque eso vale más que 1000 palabras. Amén. Un creyente puede saberse la Biblia de par en par, pero si no tiene una experiencia con Dios, no tiene nada. Nosotros tenemos que experimentar a Dios. Tenemos que experimentar su poder, su gloria, su gracia, su Espíritu Santo. Amén, aleluya. Tenemos que experimentarlo cada día, ¿verdad? Para eso hay que mantener una relación correcta con Él cada día, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, es un Dios de relación con el ser humano. ¿Amén? Dice que Él no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de nadie. Dios está cerca de todos, hermanos. O sea que debemos nosotros. Ahora el título dice: conocer a Dios es sumergirse en su realidad. Una de las realidades de Dios en la cual nosotros debemos sumergirnos es que Dios es un Dios eterno. Amén. Yo no sé si ustedes saben que Dios es un Dios eterno. Es el único Dios eterno. Amén. El único Dios que nos da vida eterna. Amén. Aquí, hermanos, en Juan capítulo 17, versículo 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Conocer a Dios y conocer al Hijo. Conocer al Padre y conocer al Hijo. Dice la Biblia: el que tiene al Hijo tiene al Padre, ¿verdad? Porque son uno, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo es un Dios. Amén. Pero lo importante aquí, hermanos, que dice que la vida eterna es conocer, que te conozcan a ti. Amén. Entonces, si nosotros queremos tener vida eterna, no basta con tener una información, nada más, sino conocer a Dios, creer en Dios, experimentar a Dios, saber que es el único que nos da vida eterna, ¿verdad? Sumergirnos en un Dios que nos da vida eterna, en un Dios que nos da salvación. Dice: el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. O sea que hay mucha gente que no cree en Dios por ahí, o que no cree en Jesús, que está muerta espiritualmente. Pero nosotros que hemos creído en Jesús tenemos la vida de Dios, y la vida de Dios es vida eterna. Entonces hay una diferencia. El único, hermano, que nos da vida eterna y salvación eterna. ¿Amén? Gloria a Dios. Dice: el que cree en mí, dice, tiene la vida. Y el que creyere en mí tiene vida eterna. Debemos sumergirnos en ese Dios que nos da vida eterna cada día. También, hermanos, debemos sumergirnos en la realidad de que hay un Dios verdadero. Aquí dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos creen? Amén. Que es el único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. El único Dios verdadero. Cuando Pablo estaba ahí en Atenas, él observaba a toda la gente entregada a la idolatría, a lo falso, a lo que pertenecía al paganismo,
a los dioses falsos, ¿verdad? Que hasta el día de hoy existen por todos lados dioses falsos. Pero nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de tener al Dios verdadero con nosotros. En Juan 8:32, la Biblia dice, conoceréis. Tenemos que conocer. Amén. ¿Qué tenemos que conocer? La verdad. Y si conocemos al Dios que es la verdad, seremos libres. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Todo creyente, ¿verdad?, que conoce la verdad es libre. Amén. Libre de todo lo malo, de toda esclavitud, libre de todo rencor, de todo odio, de todo egoísmo, libre de toda atadura del infierno. Somos libres por la sangre de Cristo Jesús, por la verdad. Hermanos, por eso es importante que conozcamos la verdad. Debemos sumergirnos, hermanos, en la realidad de que hay un Dios verdadero que nos libra. Gloria a Dios. San Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Y esa verdad es la única que nos hace libre. Yo puedo haber tenido un pasado malo, ¿verdad?, lleno de complicaciones, donde me hundieron, donde me llenaron de maldición, porque la gente sin Dios, hermanos, se dedica a maldecir, a insultar, a apagar a los demás, a matar con su boca a los demás. Y muchos de nosotros experimentamos eso quizás en nuestra niñez. Nos hundieron, nos llamaron de fracasados, de que no servíamos para nada. Bueno, nos perjudicaron, nos dañaron. Algunos quizás fueron abusados en su niñez, fueron marcados, fueron esclavizados, fueron atados. Pero ahora hay una verdad que nos hace libres, una única verdad que se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Somos privilegiados, hermanos, y si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que sumergirnos en su verdad. Amén. Cuando nosotros nos sumergimos en la verdad de Cristo, ¿verdad?, los poderes del infierno son rotos. Los poderes de las ataduras del infierno son quebradas. ¿Verdad? Somos libres de toda cadena, de toda atadura, porque ahora tenemos la verdad. Y cuando tenemos la verdad, creemos en un Dios que nos hace libres de todo. ¿Cuántos quieren ser libres de todo? Amén. Cristo nos hace libres. Amén. Amén. La sangre de Cristo nos hace libres. Hermanos, por eso no debemos estar viviendo en un pasado que nos apagó, que nos lastimó, que nos sacó. Deja ese pasado atrás. Ahora tenemos un Cristo que nos ha perdonado y que nos ha hecho libre. Amén. Pero hay que sumergirse, ¿verdad? Porque estamos rodeados de mentiras. Y nuestra mente está muchas veces recibiendo información de mentira. Nos están mintiendo por todos lados. Y tenemos un enemigo que se le llama el engañador. O sea que el diablo te puede estar hablando a tu mente. Y si nosotros, hermanos, no conocemos la verdad, aceptamos la mentira. Hay mucha gente en este mundo viviendo una mentira porque no conoce la verdad. Amén. Por eso es necesario sumergirnos. Porque la verdad nos hace libre, hermano, nos hace fuerte, nos hace poderoso. Y la única verdad dice al único Dios verdadero. No hay otro, no hay religión, no hay hombre, no hay ser humano, no hay nada, hermanos, que sea la verdad. La verdad absoluta es Dios, es Cristo. Amén. Y esa verdad un día va a estar delante de nosotros cuando terminemos nuestra vida. Amén. Y lo único que va a prevalecer es la verdad, la palabra de Dios, Cristo, el Dios verdadero. Amén. Amén. Por eso vivimos en un mundo donde hay argumentos para todo, hay muchas cosas, ¿verdad? Y hay cristianos que no son libres, que no han sido libres todavía, que siguen atados a cosas, ¿verdad? Y que no han podido salir adelante, hermanos. Yo creo que necesitan sumergirse en la verdad de Cristo. Amén. ¿Verdad? Sumergirse significa buscar, profundizar, llenarse de la verdad de Dios, agarrarse de la palabra. Me agarro de la palabra, me agarro de la verdad de Dios porque es la única que me hace libre. Amén. Y poderoso. Amén. Gloria a Dios, porque el infierno puede venir como un río a detenerte. El infierno puede venir lleno de malas noticias a opacar tu fe, a debilitar la fe, hermano. Pero Dios, una gota de la sangre de Cristo derramada en la cruz, esa gota de la sangre de Cristo está por encima de todo infierno. Amén. De toda mala noticia, amén, de todo diagnóstico adverso, de toda cosa, amén, hermano, que nos pueda perjudicar. La sangre de Cristo tiene poder sobre, amén, todo eso. Y la Biblia dice que estamos cubiertos con la sangre de, amén, Cristo. Que hay luchas, que hay amenazas, que hay golpes, sí, hermanos. Hay pruebas, hay batallas, sí, hermanos.
Pero hay un Dios que nos defiende, amén. Y que está cerca de nosotros y está en nosotros, dice la palabra de Dios. Somos privilegiados. Hermanos, también hermanos, de conocer a Dios significa sumergirse en la realidad de sus promesas fieles. ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas fieles? Que las promesas de Dios se cumplen. Amén. Las promesas de Dios siempre se van a cumplir, hermanos. Dios ya tiene escrito en su palabra sus promesas. Todos tenemos promesas. Ustedes tienen promesas desde que son hijos de Dios. Amén. Recordamos qué pasó con Abraham. Dios le dio promesas a Abraham, que iba a ser padre de multitudes. Y nosotros somos, por esa promesa, somos descendientes de Abraham, ¿verdad? A través de la fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es padre de multitudes, nuestro padre Abraham, ¿verdad? Pero aparte de eso, hermanos, recuerden cuando Dios le dio la promesa a Abraham de un hijo, ¿verdad? Y en Isaac, ¿verdad? En Isaac, esa promesa dada del nacimiento de Isaac, su hijo para Abraham. En una época o en una edad donde Abraham prácticamente por su edad era imposible, ¿verdad? Era imposible, ¿verdad? Que tuviera un hijo con Sara, ¿verdad? Y Sara ya estaba con unos cuantos años y aparte de su edad era estéril, dice la palabra. O sea, no había ninguna posibilidad de que Sara tuviera un hijo. No había ninguna posibilidad. ¿Ustedes pueden creer en eso? No había posibilidad, hermanos. La única posibilidad era que había una promesa de Dios. En esta mañana quiero decirte que la única posibilidad a veces de salir de situaciones estériles es que haya una promesa. Amén. Que hay un Dios que hace cosas imposibles. Gloria a Dios. Tenemos un Dios, hermanos, de lo imposible. Amén. ¿Verdad? Él le prometió un hijo a Sara y a Abraham y cumplió, hermano, esa promesa. Contra todo pronóstico, contra todo, hermano, ciencia, contra todo poder humano, contra todo aquello que se decía que era imposible, que eso no iba a suceder, hermanos. Sucedió porque quien había dado la promesa es Dios. Y Dios tiene promesa para ustedes. Aleluya. Entonces, si ustedes están creyendo que hay algo imposible en esta mañana, tenemos que decir que para Dios todo es posible. Amén. Que Él es un Dios de promesa. Tiene promesa, Señor, para ti. Amén. Tiene promesa de bendición, de restauración, de sanidad, de milagro, de respuesta a tu necesidad, de auxilio, de socorro. Aleluya. De restaurar toda tu vida, de hacerte fuerte, de estar contigo. Amén. Amén. Tiene promesas. Entonces, por más que sean imposibles algunas cosas, tenemos que confiar en Dios, porque es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que está hoy con nosotros. Gloria a Dios. No ha cambiado, no ha menguado en poder para sanar, para obrar milagros. No ha menguado para traer su respuesta, la respuesta que necesita. Dios no ha menguado en poder y en misericordia, porque si hay algo que necesitamos es la misericordia de Dios, hermano. Dios no ha menguado. Él promete tener piedad de nosotros y misericordia, que por más que hemos fallado, Él nos está mirando para restaurarnos. Y si nosotros creemos en sus promesas y nos sumergimos, amén, en sus promesas, tenemos que sumergirnos en las promesas de Dios, hermanos, porque son las únicas que se cumplen. Amén. No podemos estar sumergidos en las cosas que están sucediendo en este mundo, en lo negativo, en el fraude, en la violencia. Tenemos que sumergirnos en las promesas de Dios para ser libres. Hay un Dios que está conmigo porque Él promete estar conmigo todos los días. No te dejaré, no te desampararé, dice el Señor. Amén, gloria a Dios. Ese es el Dios bueno que tenemos. Amén. Un Dios de promesa, pero un Dios que cumple sus promesas. Amén. Amén. Él promete estar con nosotros. Amén. Mateo 28:20 dice: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. También promete volver. ¿Cuántos creen? Amén. Y si Él ha cumplido todas sus promesas, Él vuelve, hermanos. Cristo viene por su iglesia, por su pueblo, por un pueblo preparado, aquellos que tienen lámparas encendidas, aquellos que están manteniendo una fe viva. Cristo va a venir por su iglesia y puede ser hoy. Amén. Puede ser hoy porque las señales están dadas. En cualquier momento Dios invade este mundo y levanta a su pueblo, salva a su iglesia, hermano. Puede suceder en cualquier momento, pero que Dios va a volver, va a volver.
Si no es hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un tiempo, no muy lejano, pero Cristo viene, hermano, porque está escrito, hay promesa, Él lo prometió. Gloria a Dios, así como que Él prometió y dijo que iba a entregar su vida en la cruz, pero que al tercer día iba a resucitar. Dios cumplió, gloria a Dios. Dios sigue cumpliendo sus promesas. Qué bueno es confiar en ese Dios y qué bueno es sumergirse cada día en esa realidad, porque hay otra realidad afuera, hermanos. Hay otra realidad afuera y esa realidad no es buena, hermanos. Lo que estamos viendo todos los días en las redes sociales, en los informativos, en la sociedad, en la gente, la violencia, el avance del mal, esa realidad no es tan buena. Pero hay una realidad de buenas noticias. Dios sigue teniendo poder, sigue siendo soberano, sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa si este mundo se viene desbarrancando, derrumbándose en valores y principios, el Señor está con su mano extendida para sostener a su pueblo, a su iglesia. Y Él dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y ustedes son parte de la iglesia de Cristo. Damos gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Y cuando venga la batalla, la prueba, la adversidad, dale gloria, levanta tu mirada, porque hay un Dios de promesa para ti. Hay un Dios que te viene a libertar en esta mañana de todo mal. Hay un Dios que te sacude con la palabra, con el Espíritu Santo y te levanta en victoria. Amén. Gloria a Dios. La iglesia se levanta en este tiempo en victoria. Gloria al Señor. Amén. Poderoso Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. También, hermanos, debemos sumergirnos en la realidad de que hay un Dios que es humilde. ¿Cuántos creen? Amén. Jesús dice que es, ¿verdad? Cuando se anunció a Jesús, ¿verdad? Dice que Él es manso y humilde. Amén. Qué importante esta característica y esta realidad de Dios. No es un Dios soberbio. Si tuviésemos un Dios soberbio, hermanos, hubiésemos perecido, nos hubiese castigado, nos hubiese maltratado, seríamos esclavos, ¿verdad? Oprimidos. Pero Dios es manso y humilde y lleno de amor. Esa es la realidad, hermanos. Es un Dios que te mira con bondad. Amén. Es un Dios que te mira con amor. Es un Dios que se humilla, que lava los pies. Es un Dios que siendo Dios se hizo hombre, se hizo siervo. Y dice la Biblia allí por Filipenses 2, versículo 5, que se humilló a sí mismo. Amén. Y fue obediente hasta la muerte de cruz. Pero después Dios lo exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que sumergirnos también en la realidad de la humildad del Señor. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Él mira a aquellos que son pobres y humildes, pero de espíritu. No crea que Dios mira al pobre de bolsillo, ¿verdad? O aquel que, ¿verdad?, que es pobre en el área física o lo que sea. No, Dios mira a aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que se humillan, aquellos que reconocen que necesitan de Dios. No importa lo que tengan, no importa los bienes que pueda tener, muchos o pocos, ¿verdad? Dios mira a aquellos que se humillan delante de Él. Los que son pobres en espíritu, los que reconocen necesidad de Dios. Yo necesito de Dios con los bolsillos vacíos. Yo necesito de Dios con los bolsillos llenos. Cuando tengo poco, cuando tengo mucho, Dios es lo más importante. Solamente en Él estoy satisfecho, completo. Necesito la bendición de Dios sobre mi casa, sobre mi vida, sobre mi familia. Me humillo delante de ese Dios poderoso. Dice la Biblia en Isaías 66 que Dios hizo todas las cosas y que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. Habla del poder de Dios, que Él hizo todas las cosas. Pero ese Dios tan grande y poderoso dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Amén. Entonces, si nosotros queremos, hermanos, ser bendecidos por el Señor, tenemos que ser pobres y humildes, pero de espíritu. Amén. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. ¿Recuerdan la historia de Naamán? ¿Saben que Naamán conoció la realidad de un Dios poderoso a través de su humildad, a través de humillarse? Ustedes conocen la historia de Naamán, el leproso. Era un hombre pagano, era un hombre poderoso que adoraba a dioses falsos por ahí, pero era leproso, dice la Biblia. Entonces,
había en la casa de Naamán una chiquilina trabajando allí y le dijo, si Naamán va a ver al profeta allá, ¿verdad? El profeta lo sanaría de su lepra. Amén. Entonces Naamán va con todo un ejército, un equipamiento, con regalos, bueno, con mucha pompa allí, y llega a la casa del profeta, ¿verdad? Y manda a golpear allí, bueno, y dice que el profeta le mandó un criado a Jesse, le mandó un criado, ¿verdad? Y dice, le dio la orden a Naamán que se bañara, o sea, que se zambullera 7 veces en el río Jordán. En otra palabra, hermanos, lo mandó bañarse, si podemos explicar un poquito mejor. Vino este hombre poderoso, dice que era grande y valeroso en extremo, un hombre, ¿verdad?, de mucho poder, y llega creyendo que iba a salir el profeta, que iba a invocar el nombre del Señor, y el Naamán iba a ser sanado allí literalmente, y eso no pasó. Cuando golpean en la casa del profeta, sale el criado, ¿verdad?, del profeta Eliseo, el profeta Eliseo, y el profeta Eliseo dice, le da esa orden de que se fuera a zambullir en el Jordán 7 veces, ¿verdad? Si a nosotros nos dicen, anda a bañarte, ¿qué pasa con nosotros? Si hay alguien que dice, anda a bañarte sucio, si a nosotros nos dicen eso, hermanos, capaz que nos ruborizamos, ¿verdad? Nos salta el indio, anda a saber qué pasa con nosotros, nos enloquecemos. Si alguien, anda a bañarte sucio, ¿verdad? No es fácil. Ahora, este hombre que era un poderoso hombre todavía, ¿verdad?, un general del ejército, que lo mandaran bañarse, fue bastante humillante, hermano, delante de todos allí, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo este hombre después que renegó y que hizo esto, lo otro, y que no quería, hay ríos muchos mejores, dice, que el Jordán, y me mandan bañarme en el Jordán? Pero, hermano, era la voz de Dios allí, hablándole a este hombre Naamán, que era leproso, tenía un grande problema, hermanos, incurable, ¿verdad? A pesar de que tenía todo lo demás, era leproso. Entonces, él tuvo que zambullirse 7 veces en el río Jordán. Y cuando se zambulló las 7 veces, dice que su carne se volvió totalmente limpia, sana totalmente. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y este hombre, que era un hombre pagano, que adoraba a dioses falsos, con todo su poder, su gloria, su dinero, porque venía lleno de regalos para darle al profeta también, ¿verdad? Él reconoció, ¿verdad?, su principal lepra, ¿verdad?, que era el corazón, el orgullo. Amén. ¿Verdad? Porque dice la palabra de Dios, después que este hombre fue sanado, tuvo un encuentro con el Señor, y él termina reconociendo en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 15, dice la palabra ahí, ¿verdad? Dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino aquí en Israel. Gloria a Dios. Hermanos, quiero decir algo en esta mañana, no hay Dios en todo este mundo sino el Dios de su iglesia. Amén. El Dios poderoso, hermano. No hay dioses falsos en esta tierra, hermano. El único Dios verdadero, poderoso, es el Señor. Lo demás es todo falso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este hombre, hermanos, la humildad se sumergió en la humildad que el Señor quería, ¿verdad?, que se sumergiera, ¿verdad? Y allí fue libre, hermanos, totalmente. Si será importante, hermanos. Él termina reconociendo eso. Amén. No hay Dios, no conozco ningún otro Dios, dice, que no sea el Dios de Israel. Amén. Qué bueno que la gente pueda decir, hermano, en este tiempo, el único Dios que conozco en este tiempo es Jesucristo. Amén. Después de haber conocido todos esos dioses falsos por ahí, que puedan tener un encuentro con Cristo como tuvo Naamán, para ser libre de lepras, diferentes tipos de lepras del alma. Amén. Gloria a Dios. Voy terminando, hermanos. Tenemos que sumergirnos en la realidad de un Dios que es santo. Amén. Primera de Pedro 1:15, la Biblia dice que debemos ser santos porque Dios es santo. Otra cosa importante, hermano, la iglesia tiene que sumergirse en la santidad de Dios. Dice la Biblia que Dios habita en la santidad y en la altura.
Amén. Entonces, si queremos que Dios habite, tenemos que andar en santidad. Amén. Tenemos que sumergirnos en santidad. Este mundo está lleno de males, lleno de pecado, pero nosotros tenemos que apartarnos del pecado, de todo lo malo, lo